Están, bueno, además de que no tienen líderes, Alito, Marco, Jesús Zambrano, pero alrededor de ellos tampoco hay líderes, no hay ideólogos, este, están condenados primero, a no ser autocrítica, pero segundo, no están también desesperados porque el Poder Judicial es el último verdaderamente refugio del neoliberalismo. Reformando el Poder Judicial, puede decirse que entonces sí se puede pavimentar abiertamente el segundo piso de la 4T. Sí, y no solo el Poder Judicial, también hay que recordar que ellos tienen capturados a los organismos autónomos. Eso también les preocupa mucho, por eso justamente ir contra el mandato popular que se expresó el 2 de junio, diciendo que es sobre representación que se haya ganado la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, es su momento más desesperado en lo que va de este tiempo. Y hay que decirlo con todas sus letras, o sea, el Poder Judicial de la Federación ha servido directamente a sus objetivos históricamente. Esto no es nuevo, esto lo veíamos desde que justo teníamos la discusión en México del FOA-PROA. Al mismo tiempo, desde la Corte se asestó un duro golpe para el pueblo de México con el llamado anatocismo, que es uno de los muchos golpes que históricamente le ha dado la Corte al pueblo. ¿Qué significa eso del anatocismo? Para que a todos nos quede muy claro, pues que las instituciones financieras que en ese momento estaban siendo rescatadas por el dinero del pueblo que todavía estamos pagando y que todavía vamos a pagar hasta 2042, que ellas sí cobraran interés sobre interés a los tarjetavientes, por ejemplo, a quienes tuvieran algún crédito o algún tipo de financiamiento, sea para pagar tu coche, para pagar tu casa, para pagar el día a día a través de una tarjeta de crédito. Las instituciones financieras desde entonces tienen avalado por la Suprema Corte que te cobren interés sobre interés. Entonces, por eso, quien tiene una deuda con instituciones financieras siente que nunca acaba de pagar esa deuda si no maneja su cuenta de una forma, digamos, muy estricta, muy que tenga como mucha disciplina en los pagos y que rápido disminuya la deuda, porque estos pagos no se van al capital, se van a pagar intereses. Y entonces van interés sobre interés, interés sobre interés, y al final, pues tu cuenta, aunque hayas pedido un peso, pues tu deuda acaba siendo de 100 pesos, de ese tamaño o más, ¿no? O 1,000 pesos. Entonces pediste un peso, pero al final acabas debiendo 1,000 pesos. Entonces esto es muy atroz para el pueblo, pues, y como ese, muchísimos ejemplos de lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya el colmo, pues lo vimos todo este sexenio ya cuando abiertamente se convierten en un bloque opositor, o sea, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se fortalece y se actúa como si fuera parte de la oposición. Pero decía yo, no solo es el Poder Judicial, también son los organismos autónomos. Hay que revisar nada más el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, que sigue todavía con un desbalance terrible porque hay un bloque de la oposición como consejeros y consejeras electorales. Son 6 consejeros y consejeras electorales que están un día sí y al otro también tratando de minar la democracia desde el interior del Instituto Nacional Electoral. Ahí la única ventaja que se tiene es que ya no es Lorenzo Córdoba a la cabeza, sino que ahora es Guadalupe Tadei, pero siguen en esa tesitura. Y no hay que olvidar que los ex consejeros presidentes de lo electoral, primero del IFE y ahora del INE, como son José Waldenberg, veíamos a Luis Carlos Ugalde, también a Zurita, Valdés Zurita, y al propio Lorenzo Córdoba, pues en la oposición, o sea, siendo comandados, tripulados por el propio Claudio X González Guajardo, el último que fue asesor directo de esta carta donde se le pide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no dé la mayoría calificada a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde,
porque lo que piden es una interpretación que no hay lugar para la interpretación de la Constitución, pues es Valdez Zurita, pero también fue vocero de esa tal marea rosa, el Lorenzo Córdoba, en su momento fue José Goldenberg. Entonces, que no se nos olvide que esos organismos autónomos están capturados por estos grupos de poder y eso es lo que no quieren que se toque. O sea, no es solo el INE, no se toca porque ahí estaba Lorenzo Córdoba, es por lo que significa para ellos tener el control de la capacidad de cometer fraude electoral cuando no les conviene el gobierno que va a llegar o el gobierno que representa cierta candidatura presidencial o todo el tema de la representación en el Congreso. Eso es un ejemplo, pero ahí está el INAI también capturado por estos grupos de derecha muy cercanos, los comisionados y comisionadas del INAI a los grupos que encabeza Claudio X González Guajardo. En nuestra experiencia como revista, pues incluso se nos pidió en algún momento en 2021 revelar nuestras fuentes a favor de Claudio X González Guajardo, o sea, porque nuestras fuentes nos habían entregado todo esto que el presidente va a evidenciar mañana o pasado mañana del financiamiento de Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción e impunidad, solo por citar un caso, ¿no? Ese órgano que debe ser el garante del derecho humano a la información, fallando contra un medio para que revele sus fuentes. ¿En dónde se ha visto eso? Bueno, pues en México, porque están capturados estos organismos, ¿no? Y solo por citar un ejemplo de lo que significa toda la corrupción en el INAI, pero lo mismo pasa con la COFESE, lo mismo pasa con el IFT, lo mismo pasa con todos estos organismos que se crearon para beneficio de las élites. Entonces, en realidad lo que se busca con este tema de la sobrerepresentación es tratar de minar esa posibilidad de que se queden sin todos sus bastiones, que no son pocos, son muchísimos y en la propia estructura del gobierno permanecen. Lo que vimos el escándalo reciente en el consulado donde una persona pierde los estribos y le grita a los demás, bueno, es parte de esa estructura que quedó del pasado. Él viene desde que el propio no solo líder de opinión, sino además asesor de la guerra sucia de la oposición, Jorge G. Castañeda, estaba al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces esas estructuras permanecen y tampoco podemos llamarnos a la ingenuidad de que porque llegó el presidente López Obrador se limpió absolutamente todo. Por supuesto que no, ahí siguen estando pues como células dormidas que en cualquier momento se activan y cometen estas tradiciones, no tanto contra el proyecto de nación, sino más bien